¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos. Por acá el profe Gio junto con Leo, nuestro amigo leyenda, y un invitado súper especial desde Coronado, don Rigo Ardón. Rigo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por allá en aquellas tierras altas? Y Leito, desde San Sebas, ¿cómo va todo por acá? Hola Giovanni, hola Leo, ¿cómo están? Un honor, un gusto, un placer estar de nuevo por acá. Bueno, de nuevo no, por primera vez, ¿verdad? Ujú. Compartiendo con mis hermanos y paisanos ticos, ¿no? El día de hoy, un tema tan bonito, hermanos, y tan interesante como es el tema de sola escritura, ¿verdad? Viene siendo, como lo vamos a explicar un poquito más adelante, pues como que el fundamento principal del protestantismo. Espero que les guste la presentación y pues primero que todo también saludar a todos tus seguidores, ¿no? Y saludar al hermano Leo, saludar al hermano Gio, pero sobre todo, hermanos, dale gracias a Dios por un día más y por permitirnos la oportunidad de estar por primera vez acá en tu canal. Una bendición, definitivamente, pues tener el privilegio de Dios de estar conectados, hermanos, con todos ustedes y tener la bendición de tener a nuestro hermano Rigo con este tema apologético tan bello, tan robusto y tan importante hoy en día, importante para también bendecir nuestras vidas y ampliar nuestros horizontes en cuanto a la fe católica. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos guíe en esta tarde, en este programa que hoy estamos también transmitiendo y grabando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lavas las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, y por tu bondad y tu gracia dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Nos quedamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro querido hermano Rigo nos va a dar un tema maravilloso. Precisamente, como ustedes pueden ver en la cinta de abajo, dice sola escritura. ¿Qué es esto de sola escritura? Vamos a dejar que Rigo nos comente, que nos enseñe. Adelante, Rigo. Adelante, hermano. Si quiere me pones ahí las diapositivas. Eso, hermano. Muy bien, hermano. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito, un tema interesante que, aunque es una doctrina protestante o un axioma o un principio, como lo definen ellos mismos, pues tiene que ver con nosotros. No sé si ustedes en algún momento, cuando han dialogado con hermanos protestantes, pues les ha mostrado lo que enseña la Iglesia Católica y ellos siempre te hacen una pregunta crucial, ¿verdad? Una pregunta literal. ¿Y eso en qué parte de la Biblia está? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de sola escritura, pero antes quiero entrar un poquito en un contexto, ¿no? ¿Cómo se originó esto? Recordemos, hermanos, que del siglo I al siglo XI, pues la iglesia era una sola, la iglesia católica. Siempre habían grupos, ¿verdad? Y heréticos, como los gnósticos, como el maniqueísmo, como el montañismo, como el arrianismo, ¿no? Pues que causaron problemas y pequeñas escisiones o grandes escisiones más bien en la iglesia, hasta el siglo XI que se da lo que nosotros conocemos como el cisma de Oriente. ¿Qué es el cisma? Se preguntarán ustedes. Bueno, la palabra cisma significa división, separación. ¿Por qué? Porque las iglesias orientales, ese tiempo católicas, deciden por problemas con el obispo de Roma, también con el tema del credo católico, separarse de la Iglesia Católica Occidental. Recordemos que del siglo I al siglo XI la Iglesia era liderada por el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa. Pero
Estas iglesias orientales, pues con algunos roces con el Papa, liderados por el obispo de Constantinopla, deciden separarse de la iglesia en el siglo XI, año 1000 y resto. Y por eso a este evento se le conoce como el Cisma de Oriente. Bueno, la iglesia continúa porque es una iglesia que desde que Cristo la fundó hasta el día que él vuelva, no va a perecer a pesar de las múltiples divisiones o herejías que puedan salir de ahí o apostasías. En el siglo XVI aparece en la zona de Alemania, en Europa, un monje agustino llamado Martín Lutero, católico. Recordemos que los protestantes antes del siglo XVI no existían. Lutero decide por varias razones oponerse al Papa y oponerse también a la autoridad de la Iglesia Católica. Y una de las solas que él va a hacer, que en realidad fueron dos, las demás solas vinieron después de la época de Martín Lutero, sobre la cual se fundamenta gran parte del protestantismo, es la famosa sola escritura. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es la sola escritura? Y hermanos, aquí es muy importante tener en contexto esto, porque no sé si ustedes han visto en redes sociales, en canales de YouTube, debates entre católicos y protestantes sobre ese tema. Inclusive, yo he debatido con varios protestantes sobre el tema y caen incluso en constantes contradicciones a la hora de definir la sola escritura. Es decir, que a veces ni ellos mismos saben o por lo menos se ponen de acuerdo que es sola escritura. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. Por ejemplo, hay algunos protestantes que dicen, mire, la sola escritura es simplemente un principio, no es una doctrina. Doctrina, recordemos que significa enseñanza, pero te encontrarás con otros protestantes, que van a decir, mire, la sola escritura, aparte de ser un principio epistémico o un axioma, o también es una doctrina. Entonces, referente a esto, yo quise traerles a ustedes un testimonio muy importante de un teólogo protestante llamado Keith Mattinson, que ya nos está hablando un poquito sobre ese tema. Miren lo que dice Keith Mattinson en una obra titulada Una crítica de la doctrina evangélica de sola escritura. Dice Keith Mattinson, incluso entre los teólogos capacitados hay confusión y ambigüedad cuando se plantea el tema sola escritura. Las definiciones contradictorias e insuficientes de sola escritura son comunes, no solo entre los autores evangélicos, sino también en los autores reformados. Entonces, este académico protestante ya nos viene a decir que ni siquiera los protestantes se ponen de acuerdo en algo tan simple como la propia definición de sola escritura. Pero, bueno, Martín Lutero, que fue el creador de dicha doctrina, principio, axioma, llámele como quiera, pues cualquiera puede ser utilizada en el mundo protestante para esa definición, pues ante su rebeldía es convocado por la Iglesia Católica y por los reyes de Alemania, donde él habitaba, a lo que se conoce como la Dieta de Worms del año 1521. ¿Por qué lo convocan? Bueno, para que él comparezca, para que diga a qué se debe esa rebelión contra la Iglesia Católica. Y aquí Martín Lutero pues nos da una pequeña luz, ¿verdad?, sobre una definición de lo que es sola escritura. Y Lutero decía, puesto que nuestra serenísima majestad y vuestras señorías buscan una respuesta sencilla, la daré de esta manera, ni cornuda ni dentada, o sea, simple. A menos que esté convencido por el testimonio de las escrituras o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho. Estoy atado por las escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no retractaré nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Es decir, Martín Lutero, ante la Dieta de Worms, ante los reyes alemanes, ante las autoridades católicas en Alemania, decía que si la Iglesia Católica no le podía comprobar algo con la Sagrada Escritura, él simple y sencillamente no lo aceptaba. Ahora, hermanos, seamos claros, la sola Escritura no es más que la interpretación libre, personal y privada que cada protestante
hace de la escritura. Y ustedes saben que en el mundo protestante existen tantas interpretaciones diferentes como denominaciones protestantes hay. Si ya vimos que si ni siquiera en la propia definición de que lo que es sola escritura se ponen de acuerdo, pues imagínense en cuántas otras cosas más no estarán de acuerdo. Y sobre eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Pero aquí Lutero dice, si algo no se me puede probar con las escrituras, simple y sencillamente, pues yo no lo creo. Y esto es lo que hoy en día replican los hermanos evangélicos cuando nosotros, pues, conversamos con ellos sobre algún tema bíblico, especialmente si tiene que ver con una doctrina católica donde ellos dicen, miren, por ejemplo, la Asunción de María, eso no está en la Biblia, yo no lo creo. Y hay hermanos protestantes que llegan a ser muy fundamentalistas y creen que todo debe de estar en la Biblia únicamente de forma literal, ¿no? Ahora, esto es importante recalcarlo un poquito, hermanos, porque a lo largo del tiempo el protestante va mutando incluso en la esencia de lo que es sola escritura. Yo me acuerdo que cuando nosotros iniciábamos en los debates aquí por redes sociales, especialmente de forma escrita por Facebook, bueno, los protestantes eran muy fundamentalistas y decían, si algo no se me puede comprobar literalmente con la Biblia, simple y sencillamente yo no lo creo, no te lo acepto. Y nosotros solo tenemos como autoridad únicamente a la escritura. No aceptamos magisterio, no aceptamos tradición, ni ninguna otra fuente de autoridad. Bueno, la Iglesia Católica, a través de los apologistas, a través de los predicadores, a través de los sacerdotes, pues que han tocado estos temas en debates, en conversaciones, en diálogos con ellos, pues han demostrado con la misma escritura, bueno, que sí existen otras fuentes de autoridad como el magisterio y la sagrada tradición. Los protestantes, al verse refutados con eso, cambian y luego dicen, no, mire, nosotros la sola escritura creemos que sí, que solamente la Biblia es infalible, pero nosotros también podemos aceptar otras autoridades para la iglesia, magisterio, tradición, experiencia y la razón, pero declaramos que esas no son infalibles. Por lo tanto, lo que el magisterio, la tradición, la experiencia y la razón enseñen debe ser filtradas por la única autoridad infalible que es la Biblia. En realidad, ellos mutan de sola escritura a prima escritura, ¿no? Pero uno debe preguntarse aquí, ¿realmente lo que enseña el magisterio, la tradición, la experiencia y la razón deben ser filtradas por la escritura o por la interpretación privada y personal que cada protestante hace de la escritura? Cosa que es muy diferente, ¿no? Ahora, es importante también en este contexto, y a mí me parece algo muy gracioso, porque ustedes han visto que cada 31 de octubre los protestantes en redes sociales pues sueltan bombos, sueltan platillos celebrando la reforma protestante e incluso celebran a sus reformadores, especialmente al primero, a Martín Lutero, como si fuera un tipo de héroe religioso, como un héroe nacional. Entonces la pregunta es, si ellos celebran cada 31 de octubre la reforma protestante y consideran a Martín Lutero como un gran reformador, como un hombre de Dios, como un hombre que se levantó contra la autoridad papista, como dicen ellos, y que él tenía razón en lo que enseñaba e incluso en la sola escritura, ¿por qué entonces los hermanos protestantes hoy en día no son luteranos? ¿Por qué no pertenecen a la iglesia luterana si Lutero tenía razón en lo que enseñaba y la sola escritura es infalible, como dicen ellos? Bueno, eso es otra de las grandes contradicciones del protestantismo. Entonces, llega otra pregunta. ¿Qué es la sola escritura? Mire, esta definición yo la he recogido en los últimos debates que yo he tenido. Y algunos de estos youtubers protestantes, apologistas protestantes de redes sociales muy famosos, nos dicen que la sola escritura es el principio metodológico por el cual se enseña que la escritura es la única regla de fe, de verdad, de autoridad, de moral y de conducta infalible, aunque el término teológico correcto es inerrante, para un creyente cristiano. ¿Por qué el término teológico correcto es inerrante? Porque en teología se le llama inerrante a las cosas, a los objetos. Si bien la Biblia es palabra de Dios inerrante, obviamente es un libro sagrado, es un objeto, por eso se le llama inerrante. Cuando es una persona o un conjunto de personas, como por ejemplo el magisterio de la iglesia o el caso de Dios, ahí sí se aplica el término infalible.
infalible. Ahora, ellos también afirman, que era lo que yo les estaba comentando hace poquito, que en la sola escritura sí pueden existir otras fuentes de autoridad como el magisterio, la tradición, la razón y la experiencia, pero que estas no son infalibles, según ellos. Por lo tanto, todo lo que enseñen debe ser filtrado por la única autoridad infalible, que es la escritura. De ahí el tema sola escritura. Hermanos, miren que si esto ha mutado del soloísmo bíblico a prima escritura, que ahora hay otra forma en esencia de sola escritura. Hace poco estaba yo hablando sobre este tema con un famoso apologista protestante anticatólico de redes sociales, y él me decía en mensajes por privados que él sí acepta que el magisterio y la tradición gozan de cierta infalibilidad, imagínense, o sea, pero no más que la escritura, porque solo la escritura es inspirada, teunustos, según 2 de Timoteo 3:16, y ya vamos a tocar ese tema tan interesante. Entonces, vean cómo ellos van cambiando conforme van siendo refutados por la Iglesia Católica en lo que es no solo la definición, sino también la esencia de la sola escritura. Y como yo dije, en realidad lo que enseña el magisterio, la tradición, la razón y la experiencia deben ser filtrados por la escritura o por la interpretación que cada protestante hace de la escritura. Y aquí yo quiero hacer una pequeña nota, porque los protestantes creen que solo la escritura es infalible, aunque ya vimos que el término correcto es inerrante. Pero resulta que ellos dicen que a la hora de que ellos interpretan la escritura no son infalibles. Eso lo dicen ellos en teoría, en papel, pero en la práctica sí que se creen infalibles. ¿Por qué? Porque vaya usted a tratar de corregirle una mala interpretación bíblica que un protestante hace de la escritura. Ellos nunca lo van a aceptar. Es muy difícil que den el brazo a torcer. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos creen que siempre tienen la verdad, que siempre tienen la razón y que no se equivocan. Entonces, aunque en teoría ellos te digan que ellos a la hora de interpretar la Biblia no son infalibles, pues en realidad en la práctica sí que se lo creen. De hecho, en el siglo XVI Lutero decía que nadie podía ir en contra de las enseñanzas de él, ni siquiera los ángeles. O sea, para que se vean la soberbia que se manejaba él, y que si alguien quería salvarse, pues tenían que seguir la doctrina de él. Entonces, aunque Lutero decía que solo la escritura era infalible, pues en el fondo él también a la hora de interpretar y de enseñar la escritura se creía infalible. Entonces, ¿qué es lo que hace Lutero? Pues quitarse de la autoridad del Papa, del magisterio de la Iglesia, por no considerarlos infalibles, pero se la adjudica él implícitamente, aunque no lo diga directamente, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes contradicciones del protestantismo. Ahora, hermanos, yo quisiera analizar parte por parte esta definición que acabamos de ver de lo que es la sola escritura. Y vamos a empezar por la primera parte. La sola escritura es un principio metodológico. Entonces yo le pregunto, ¿qué tan cierto es eso? Bueno, hermanos, hay hermanos protestantes que nos dicen, miren, aparte de un principio, también es un axioma. Y también puede ser una doctrina. Habrán otros protestantes que dicen no es una doctrina, pero esto se puede refutar fácilmente. Primero, ¿qué es una doctrina? Bueno, una doctrina es una enseñanza que se le da a alguna persona o a un conjunto de personas sobre una instrucción de algo. O sea, es una enseñanza para instruir a alguien. Yo pregunto, ¿la sola escritura, acaso en las iglesias evangélicas, no es una enseñanza que se le da a los protestantes para instruirlos, para su formación? Claro que sí. Por lo tanto, la sola escritura sí es una doctrina. Pero ¿saben qué, hermanos? La sola escritura no solamente es una doctrina, también es un dogma de fe. Aunque ellos rechazan esto de que la sola escritura sea un dogma, pero lo rechazan teóricamente. En el papel de palabra, en la práctica sí que se les vuelve un dogma. Ellos le tienen terror a la palabra dogmas, ¿no? Porque como la Iglesia Católica tenemos dogmas y ellos pues van en contra de todo lo que les huela a catolicismo, pues ellos dicen no, la sola escritura no es un dogma. ¿Pero qué es un dogma? Bueno, un dogma es una verdad revelada por Dios que se debe de creer obligatoriamente. Pregunto, hermanos que están viendo este programa, ustedes que han conversado mucho con los evangélicos, me imagino yo, ¿puedo yo, siendo evangélico, pertenecer a una iglesia evangélica rechazando la sola escritura? No.
No, yo no puedo llegar a un salón protestante, meterme a la iglesia y al final conversar con el pastor y ojalá públicamente delante de todos decirles, miren, hermanos, yo pertenezco a su iglesia, quiero pertenecer a su iglesia evangélica, pero la verdad es que yo no les voy a aceptar la sola escritura. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Lo van a aceptar los protestantes si usted rechaza la sola escritura? No, no te van a aceptar. ¿Por qué? Porque para ellos es algo obligatorio. De hecho, es el fundamento del protestantismo. Si ustedes destrozan la sola escritura, o sea, la logran refutar, pues todo lo demás va a caer como un castillo de naipes. Por lo tanto, si es algo que se debe de creer obligatoriamente, sí es un dogma de fe, aunque ellos en teoría digan que no lo es. Ahora, ellos citan generalmente para sostener sola escritura el texto de 2 de Timoteo 3:16 y ellos dicen ahí se encuentra la sola escritura. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos les decimos, mire, la sola escritura es algo contradictoria y en teología algo que se contradice no viene de Dios. Doctrina que se contradice no es doctrina que provenga de Dios porque sencillamente Dios nunca se contradice. Y ellos le dicen, un momentico católicos, la sola escritura sí se encuentra en la escritura. Está en 2 de Timoteo 3:16. Dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra traducción al inicio no es toda la escritura, sino cada una de las escrituras. Noten, hermanos, que ahí dice toda escritura, no dice solo la escritura es inspirada por Dios, que es como lo malentienden ellos. Ahora, aquí es algo importante porque hay de estos apologistas protestantes de redes sociales que son famosos, anticatólicos, que te van a decir, mira, te hacen una pregunta infantil, falaz. ¿Y por qué es falaz? Bueno, porque está basado en una falacia de falso dilema. Para tratar de poner al católico contra las cuerdas, te dicen, ¿qué es más inspirado? ¿Cuál autoridad es más infalible? ¿El Papa o la escritura? Para que la gente diga la escritura, porque el Papa no es siempre infalible, como lo enseña la Iglesia Católica. Entonces, ellos te dicen que la escritura es la única autoridad infalible que es teopneustos, inspirada. Teopneustos significa inspirada en griego, como lo dice este texto de 2 de Timoteo 3:16. Pero ¿saben qué, hermanos? Los primeros cristianos no pensaban como piensan los protestantes modernos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, aparte de considerar inspirada teopneustos a la escritura, también consideraban inspirados a las personas que enseñaban de forma oral, es decir, a viva voz. Recordemos que los apóstoles no recibieron la Biblia de la nada, ni apareció así como por arte de magia debajo de un árbol, y ya escrita con puño y letra de Dios físicamente hablando, sino que fue un proceso de muchos años. ¿Para qué? Para que la iglesia se encargara primero de escribir los diferentes textos inerrantes de la Sagrada Escritura, luego recolectarlos y a través de concilios liderados por un papa, pues definir el canon de las escrituras y finalmente en el concilio de Trento del siglo XVI llegar a dogmatizarlo y poder decir estos libros son los inspirados por Dios. Estos 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo Testamento, no más ni menos, y son estos y no otros. ¿Y quién dijo eso? El magisterio de la iglesia liderado por un papa a través de un concilio. Recordemos que cuando en la iglesia proclama un dogma de fe, ese dogma es para siempre, ese dogma es inamovible, porque los protestantes suelen decir como Lutero, yo no creo en los concilios, yo no creo en los papas porque a menudo se han contradicho. Yo le reto a los hermanos protestantes, a ver, si eso que dijo Martín Lutero es cierto, dígame un solo caso en la historia donde la Iglesia Católica, mediante un concilio, haya proclamado un dogma de fe oficialmente y luego la Iglesia lo haya quitado o lo haya eliminado o lo haya cambiado porque se equivocó. No van a encontrar ni siquiera un solo caso. Por lo tanto, también los primeros cristianos consideraban que los concilios eran también
inspirados, ¿verdad? Tanto así que si nosotros nos vamos al Concilio de Jerusalén del siglo I, en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues ahí se reúnen los obispos junto con los apóstoles en la ciudad de Jerusalén, liderados por Pedro y también por el obispo de Jerusalén en esa época, el apóstol Santiago, para determinar si los hombres gentiles conversos al cristianismo tenían o no que circuncidarse. Ahora, esto es extraño si los protestantes dicen que los apóstoles eran sola escritura. ¿Por qué? Bueno, si ellos se reunieron en un concilio fue porque precisamente Jesús nunca dijo nada al respecto. Y si ellos hubieran sido sola escritura, pues hubiera sido simple si hubieran ido a las escrituras hebreas del Antiguo Testamento que ellos conocían en esa época y ahí ellos se hubieran fijado si los gentiles conversos al cristianismo, en este caso los hombres, tenían o no que circuncidarse, pero ellos no hicieron eso, sino que hicieron todo lo contrario, pues se reunieron en un concilio y con la asistencia del Espíritu Santo determinaron finalmente y dichosamente para nosotros los hombres que los hombres conversos al cristianismo no tenían que circuncidarse, ¿no? De hecho, al final el texto lo dice, porque nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. No dice solo a nosotros, ni solo al Espíritu Santo. Entonces, lo que se determinó ahí en el Concilio de Jerusalén fue infalible y por lo tanto en ese momento el concilio fue infalible. Y aquí hay que precisar algo muy importante, porque la escritura por un lado y el magisterio de la iglesia liderado por el Papa por otro lado, ambas son autoridades infalibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque participan de la asistencia de la infalibilidad divina. En un momento determinado de la historia, Dios eligió a hombres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues para que escribieran el contenido inerrante de la sola escritura, es decir, los inspiró. Y por eso nosotros tenemos la Biblia como una autoridad infalible. Pero la Biblia es una autoridad infalible revelativa. ¿Por qué? Porque posee la revelación de Dios, ya que los que escribieron la Biblia, los haiógrafos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, fueron inspirados por Dios. Por otro lado, tenemos la autoridad del Papa y del magisterio de la Iglesia. Nosotros no podemos hablar de la infalibilidad papal si no tenemos en cuenta a la infalibilidad de la Iglesia primero. ¿Por qué? Porque el Papa es miembro y líder de la Iglesia, es la cabeza visible de la Iglesia, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, pero también es una autoridad infalible, pero es una autoridad infalible diferente a la escritura. La escritura, autoridad revelativa, ¿por qué? Porque posee la revelación de Dios, mientras que el Papa y el magisterio de la Iglesia es una autoridad infalible, pero interpretativa y legislativa. ¿Por qué? Porque interpreta las escrituras, legisla conforme a ellos, determina que sí y que no, y también conforme a la sagrada tradición, no solamente a la sagrada escritura. Igual, el magisterio y el Papa en determinados momentos de la historia de la Iglesia han sido asistidos por el Espíritu Santo para a través de concilios o bien mediante una declaración papal ex cátedra para definir un dogma de fe. Tan infalible es un dogma de fe definido por la Iglesia como las Sagradas Escrituras son inerrantes. Entonces, ambas están a la par. Escritura, magisterio de la Iglesia y Papa, pero son autoridades en la Iglesia diferentes, una revelativa y la otra interpretativa, y además de eso, legislativa, porque la Biblia no se interpreta sola. Los protestantes dicen, no, es que la Biblia es muy clara, se interpreta a sí mismo. Bueno, pero si la Biblia se interpreta a sí mismo, entonces, ¿por qué los apóstoles en el concilio de Jerusalén se tomaron la molestia en hacer un concilio y no fueron únicamente a las escrituras conocidas de ellos, que eran las del Antiguo Testamento? Bueno, precisamente porque muchas veces la escritura no es tan clara. Necesitan de un intérprete, obviamente infalible, para determinar qué sí y qué no, y qué pasajes pues se deben interpretar correctamente, para que no pase lo que pasa en el mundo protestante, que cada quien interpreta la Biblia de forma privada, de forma libre, de forma personal, y a veces tienen incluso pues cosas contrarias entre sí. Ya vimos que la propia definición de sola escritura es contraria. Ahora, esto de segunda de Timoteo 3:16, hermanos míos, es muy importante mencionarlo, porque ya vimos que para el cristianismo primitivo no solamente la escritura era inspirada, también la tradición oral y también el magisterio a través de concilios. Incluso la misma Biblia lo enseña, ¿no? Pero yo digo algo.
Primero, segunda Timoteo dice toda escritura o cada una de las escrituras, no dice sola escritura. Ahí ya están mal los protestantes. Segundo, ¿a cuál escritura se refería segunda de Timoteo 3:10 como inspirada por Dios? ¿A toda la Biblia como nosotros la conocemos hoy en día? No, únicamente a las escrituras que ellos conocían en esa época, cuando se escribió la segunda carta de Pablo a Timoteo. Se refería únicamente a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Pues simplemente basta ver el verso anterior, segunda de Timoteo 3:15, donde Pablo le dice a Timoteo que eran las escrituras que Timoteo, conocía desde su niñez. Les pregunto a todos, a los que están ahorita en el chat, y hermano Giovanni, quiero que vos me contestas, hermano Giovanni. En la niñez Ok, vamos a ver. En la niñez de Timoteo, ¿existía una Biblia unificada, así como la tenemos nosotros ahorita, o únicamente era la escritura que él conocía de esa época? Bueno, está clarísimo, ¿verdad? Estamos hablando de mucho antes de que se hicieran que todas las escrituras ya completas. Por lo tanto, estamos hablando del Antiguo Testamento. Exactamente, hermanos. Se refería únicamente al Antiguo Testamento, pues cuando Pablo escribe 2 Timoteo, todavía no se había escrito muchas cartas o libros del Nuevo Testamento, ni existía una Biblia unificada como la tenemos nosotros hoy en día. Que valga decir. Incluso, Rigo, que también hay que ver que las personas que escribieron en aquella época tampoco estaban escribiendo pensando que iba a ser parte de un solo libro. Exactamente, a eso iba, a eso iba precisamente, ellos no sabían, pero aquí viene una pregunta muy importante, hermano Leo y hermano Giovanni. ¿Quién fue el que determinó cuáles escrituras sí y cuáles no eran inspiradas por Dios? La Biblia no, porque la Biblia no trae un canon bíblico. Jesús y los apóstoles no dejaron un canon bíblico. ¿Quién dijo cuántos y cuáles libros eran inspirados por Dios? Pues obviamente el magisterio de la iglesia a través de concilios, ¿no? O sea, la Biblia nos hizo sola, como tal vez erradamente pueden creer los hermanos protestantes. Y aquí claro, yo quiero hacer... De hecho, hermano, perdón que te interrumpa. Hay un texto, yo soy convertido al catolicismo, yo fui protestante, claro, teólogo bautista, y hay un texto que es muy importante en esto, y dice, primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, y estoy leyendo de la Biblia Reina Valera como tal, 1960, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, o algunas traducciones del griego es fundamento de la verdad. Es el magisterio de la iglesia, el fundamento de la verdad, y la Biblia lo dice. O sea, imagínate, pero ahí va a venir un protestante y va a decir, hermano, pero ¿a cuál verdad se refiere? ¿Cuál es la verdad que custodia la iglesia? Según 1 Timoteo 3:15. ¿Dónde está esa verdad? Para tratar de encerrar al católico, y a decir, solo en la escritura. Y no, claro, hermanos, la verdad que custodia la iglesia está en la escritura, pero también en la tradición. Y mira que es así, hermano. Exactamente, exactamente. Mira que esto es así, que los padres de la iglesia interpretaban esto de una forma diferente. Te voy a mencionar lo que dice San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia oriental, en su homilía sobre la segunda epístola a los tesalonicenses. Ojo lo que dice Juan Crisóstomo. De esto está claro que los apóstoles no dejaron todo escrito, sino que hay mucho también que no fue escrito. Como lo que fue escrito, lo que no quedó escrito es también digno de creerse. Así miremos la tradición de la iglesia también como digna de creencia. Es una tradición, no busquemos más. Y lo dice un padre de la iglesia oriental del siglo IV. O sea, esto era lo que creían los primeros cristianos. Y Juan Crisóstomo, hermanos, no era un laico, un patas vueltas ahí, ¿verdad? Como Rigoardon. No, era una persona que sí sabía, era una autoridad. Recordemos que los padres de la iglesia eran autoridades eclesiásticas, porque no solo eran sacerdotes, eran episcopos, o sea, obispos, supervisores. Y ahí ellos mismos dicen que los apóstoles no dejaran todo escrito. Entonces, evidentemente, los padres de la iglesia y la iglesia cristiana primitiva no eran sola escritura por la simple y llana razón de que no eran
protestantes. Entonces, aquí yo les quiero hacer otra pregunta, hermanos, para lo que se viene. Ya vimos que el texto de 2 Timoteo 3:16 no dice solo la escritura es inspirada por Dios, sino que toda escritura o cada una de las escrituras es inspirado por Dios. Los católicos a eso decimos amén, como diría Santiago Alarcón, chocolate por la noticia. Ya eso lo sabemos, es lo que la iglesia enseña. Y ya vimos que se está refiriendo únicamente a las escrituras conocidas por ellos en esa época, el Antiguo Testamento. Les pregunto, hermanos, aquí, esas escrituras del Antiguo Testamento a las que se refiere Pablo a Timoteo eran un canon hebreo de 39 libros, como lo tienen los protestantes, o se refería Pablo a la traducción griega de la Septuaginta que contiene los deuterocanónicos. Leito, se le dejo a usted esa respuesta. Claro, traducción griega de la Septuaginta, correcto. Exactamente. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, eso es fácil, hermano. Pablo se dirige aquí a Timoteo. Timoteo era un judío helenizado de la diáspora. Recordemos que en la diáspora se hablaba el griego. Así como hoy en día en el mundo se habla el inglés, porque la máxima potencia del mundo es Estados Unidos y el inglés es el idioma universal, pues en esa época era el griego. Recordemos que esa zona de Judea y todo esto, antes que fueran conquistados por los romanos, habían sido conquistados por el imperio griego de Alejandro Magno, que les había impuesto su cultura, incluso también su lengua. Y por eso en la diáspora de donde venía Timoteo, el idioma oficial era el griego. Y como el idioma oficial era el griego, los judíos helenizados de la diáspora normalmente utilizaban era la traducción griega de la Septuaginta, que contenía los libros deuterocanónicos. Recordemos, y esto es muy importante, que la Septuaginta al principio fue una traducción del arameo y hebreo solamente de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero conforme fue pasando el tiempo, estos judíos helenizados de la diáspora que hablaban griego, además que sabían arameo y hebreo, fueron traduciendo los demás libros de lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, esto es un invento mío, porque yo soy católico y soy, como dicen los protestantes, romanista, papista. No. Esto lo dice gente seria y nada más y nada menos. Les quiero traer a ustedes aquí esta exposición, la declaración del señor Manuel Jimbachian. ¿Quién es Manuel Jimbachian? Bueno, él es doctor en teología y además pastor de la Iglesia Evangélica de Armenia, que escribió un ensayo, y ustedes los pueden constatar en internet. Este ensayo consta de 2 partes. Y aquí en la primera parte, el ensayo se llama La Septuaginta entre la sinagoga y la iglesia. Sinagoga judía, iglesia cristiana. Y ojo a lo que dice Manuel Jimbachian. No debemos olvidar que la Septuaginta fue realmente el libro que preparó el camino para la expansión del Evangelio. Cuando Pablo predicaba en las sinagogas del Asia Menor, o sea, en la diáspora, lo que hoy es Turquía, junto con los judíos que hablaban griego y que llegaban a adorar en esas sinagogas, él, o sea, Pablo, encontraba a prosélitos que se habían convertido del judaísmo, ¿gracias a qué? A la lectura de la Septuaginta. Entonces, pues Timoteo era un judío helenizado de la diáspora, ¿no? Por lo tanto, aquí Pablo, en 2 de Timoteo 3:16, cuando se refiere a que toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo únicamente al Antiguo Testamento y se está refiriendo a la traducción griega de la Septuaginta que contenía los libros deuterocanónicos. Por lo tanto, si nosotros le hacemos caso a lo que dicen los protestantes, que 2 Timoteo 3:16 habla de solo la escritura y que solo la escritura es infalible, como dicen ellos, tendrían ellos que aceptar irremediablemente los libros deuterocanónicos en sus Biblias. ¿Por qué? Porque Pablo aquí se está refiriendo a la Septuaginta, como lo acabamos de probar. La pregunta es, entonces, ¿por qué las Biblias protestantes, como la Reina Valera, no contienen los libros deuterocanónicos? Si Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y según los protestantes, ahí está hablando de sola escritura. ¿Con qué autoridad infalible le quitaron los protestantes libros a esa única autoridad infalible, según ellos, que tenía la Biblia? ¿Con qué autoridad? Pues con la autoridad de ellos. Pero si ellos dicen que no son infalibles, ¿cómo con una autoridad no infalible le van a quitar libros a la única autoridad infalible? Tremenda contradicción, ¿no? Entonces aquí vemos que 2 Timoteo 3:16 no aplica de ninguna manera para lo que ellos quieren presentar como sola escritura. Y yo les voy a traer algunos
contradicciones, hermanos míos, que yo he pues sacado a colación cuando he debatido, he conversado, he dialogado con hermanos protestantes. Y bueno, parte de esto es, digamos, la otra parte de la definición de sola escritura que ellos dan. La escritura es la única regla de fe, de verdad, de autoridad, de moral y de conducta infalible para un creyente cristiano. Entonces, yo aquí les quiero hacer unas preguntas, hermanos. Si la escritura es la única regla de autoridad infalible, como dicen ellos, ¿con qué autoridad infalible declaran ellos eso? Para empezar, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice, ya vimos. ¿Con qué autoridad infalible? Pues con la de ellos. Ahora, ¿con qué autoridad le quitaron ellos libros a la Biblia que ya traía anteriormente? Con la autoridad de ellos. Incluso antes de la fundación de las iglesias protestantes, ¿con qué autoridad interpretan ellos la Biblia? Con la de ellos. Pero si ellos dicen que a la hora de interpretar la Biblia no son infalibles, entonces son propensos al error, porque son falibles. Y la iglesia no puede enseñar error. ¿Por qué la iglesia no puede enseñar error? Por lo que acaba de decir el hermano Leo, citando a Pablo en 1 Timoteo 3:15, ¿no? Que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Les pregunto a ustedes, ¿la verdad quién es? Cristo. ¿Cristo es infalible? Sí. Y esa verdad la custodia la iglesia a través de la escritura y de la sagrada tradición, no solo de la escritura. Entonces yo le hago estas preguntas para que ustedes vean las contradicciones que tienen los protestantes con el tema de sola escritura. Otro segundo punto, si la escritura es la única regla infalible de verdad, como dicen ellos, ¿por qué cercenaron los protestantes esa verdad infalible quitándole libros que ya traía la Biblia desde antes de la existencia de las mismas iglesias protestantes? O sea, eso es para que ellos lo piensan. La tercera pregunta, si la escritura es suficiente, como ellos dicen, y ya no se requiere de nada más, ni siquiera de ningún intérprete, porque la Biblia es muy clara, dicen ellos, entonces, y se interpreta a sí misma, entonces aquí viene la pregunta. ¿Quién interpreta la Biblia en las iglesias protestantes cuando la leen y sacan de allí doctrinas? Pues ellos, su magisterio, sus pastores, pero si no son infalibles, entonces ¿cómo sabemos que lo que ellos enseñan es verdad? Porque si no son infalibles pueden equivocarse. ¿Y la iglesia de Dios puede enseñar mentiras? ¿Puede enseñar equivocaciones? Obviamente que no, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que la iglesia debe ser infalible, no ontológicamente, no del ser, porque todos los seres humanos, el Papa, el magisterio de la iglesia, pues somos seres humanos pecadores y también falibles. Pero la iglesia está asistida en determinadas ocasiones por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y por lo tanto es Dios. Y Dios es el único ser ontológicamente infalible, pero en determinados momentos de la historia, Dios hace partícipes de su infalibilidad tanto a los escritores bíblicos, inspirados para que escribieran el contenido inerrante de las escrituras, como al magisterio de la iglesia, liderado por el Papa, cuando proclaman un dogma de fe a través de un concilio o bien de una declaración papal ex cátedra, que eso no es siempre, eso hay que enseñarlo. No significa que la iglesia, digamos, siempre es infalible, no, sino cuando define asuntos de doctrina y moral, ya sea a través de un concilio o de una declaración papal ex cátedra, que es lo que los protestantes no creen, ¿verdad? Y que incluso algunos hermanos católicos tampoco. Yo una vez conversando con un hermano católico costarricense, me decía que el café de Costa Rica era infaliblemente el mejor café del mundo. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco una vez le dijeron, un tico allá en el Vaticano, Papa Francisco, y el Papa dijo el mejor café del mundo. Entonces él lo tomó como que eso era infalible. Yo no, eso es una opinión personal. Claro, para nosotros es un honor que el Papa haya dicho eso. Pero eso no es una declaración ex cátedra ni es un dogma de fe, simplemente una opinión personal. Bien, y el cuarto punto que yo quiero tocarles es, si la Biblia se interpreta a sí misma, como dicen los protestantes, ¿por qué encontramos en el mundo protestante tantas interpretaciones diferentes y contradictorias sobre un mismo tema? Ahora, esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque esto yo no me lo invento, hermanos. Esto yo no me lo invento porque nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver cómo los protestantes sobre un mismo tema tienen interpretaciones diferentes y todos se amparan en la sola escritura. Por ejemplo, algunos casos así someros. Algunos protestantes, inspirados en sola escritura, aceptan el bautismo de niños. Por ejemplo, los metodistas. Pero hay otros
que también inspirados en la sola escritura, lo rechazan. Por ejemplo, los bautistas. Bueno, el hermano aquí Leo podrá decir que los bautistas son credo bautismo, ¿no? Y los otros son paido bautismo. Es decir, los metodistas, como los católicos, aceptan el bautismo de niños, los luteranos también, los anglicanos también, pero los pentecostales, los bautistas, no, ellos no aceptan el bautismo de niños. ¿Sabe qué es lo interesante? Que ambos se inspiran en la sola escritura. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la verdad? Otros, inspirados en sola escritura, afirman que el día del Señor es únicamente el sábado, como los adventistas, pero habrán otros que dicen que no, que es el domingo. ¿Quién tiene la razón? Algunos protestantes, inspirados en sola escritura, aceptan la Trinidad, ¿verdad? Casi todos, igual que nosotros los católicos, pero habrán otros, como los unicitarios, que no. Y ellos también dicen basarse en sola escritura. Y hay algunos protestantes basados en sola escritura que tienen sacerdotes, los luteranos, los anglicanos, y otros, como los pentecostales, no. Dice que el sacerdocio ministerial quedó abolido ya en la antigua alianza. Pero ellos van a decir, bueno, pero es que esas son cosas secundarias, eso a nosotros no nos importa porque son cosas secundarias. Y aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Quién determina oficialmente para todo el mundo protestante qué es cosa secundaria y qué es cosa primaria? Si ellos no tienen un magisterio universal como lo tiene la Iglesia Católica. Bueno, ahí tenemos un problema. Ahora vamos con un tema que tiene que ver con la soteriología, es decir, con la salvación. ¿Qué más importante, hermanos míos, para un cristiano que la salvación de su alma? Eso es una cosa primaria, no es una cosa secundaria. ¿Y por qué traigo a colación esto? Bueno, porque algunos protestantes inspirados en sola escritura afirman que la salvación se puede perder, los arminianos, pero hay otros también inspirados en sola escritura que afirman que la salvación no se pierde, los calvinistas. Entonces, ¿cuál de ellos tiene la verdad? Y todos se inspiran en sola escritura y la Biblia es muy clara. Bueno, aquí vemos que para el mundo protestante, pues la Biblia evidentemente no es tan clara porque caen en constantes contradicciones. No sé, hermanos, si tienen algo que decir al respecto. Bueno, la verdad es que estoy bastante encantado con todo lo que estamos escuchando acá y me llama mucho la atención sobre el asunto de las interpretaciones. Hace un tiempo, no hace mucho, ¿verdad? Viendo alguno de los debates, estaba precisamente Santiago Alarcón debatiendo con un señor, ahorita se me olvida el nombre honestamente, y entonces Santiago le hace la pregunta, tomando en cuenta todas estas contradicciones que has mencionado, Rigo. Entonces, ¿a cuál tengo que ir? Si me voy del catolicismo, ¿a cuál de las iglesias tendría que ir? Dados que todos tienen el fundamento de la sola escritura. Y él le decía, a ninguna, a lo que tienes que ir es solamente a la escritura. Entonces le dice, ok, me voy a la escritura, ¿y qué? ¿Qué pasa allí, no? Entonces ahí también hay otra, Rigo, que podríamos hablar de los no denominacionales, ¿verdad? Que también tendrían el sustento de la sola escritura. Eso es lo que me viene a la mente ahorita también. Exactamente, y los unicitarios que no creen en la Trinidad y también creen en la sola escritura, o entre ellos se pelean porque dicen, no, es que usted es soloísta bíblico y nosotros no somos soloísta bíblico. Hermanos, el soloísmo bíblico y la prima escritura disfrazadas de la sola escritura son exactamente lo mismo. Como decimos acá en Costa Rica, es la misma mona con diferente vestido, pero en esencia sigue siendo la misma mona. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si el magisterio, la tradición, la experiencia o la razón enseñan algo que no va de acuerdo a la no a la escritura, a la interpretación privada de cada protestante, ellos no lo aceptan. O sea, el último filtro infalible para ellos en realidad no es la escritura, son ellos mismos con su propia interpretación. Y ya vimos que, exactamente, y ya vimos que todos pues interpretan de manera diferente el tema de la escritura, ¿no? Incluso cómo hay contradicciones ya desde la misma definición de lo que es sola escritura. Por eso les quise traer a este académico protestante, Keith Mattinson, ¿verdad? Para que no digan, bueno, es que usted es católico y lo dice porque es católico. No, ya Keith Mattinson, que es un académico protestante serio, pues dice que incluso hay problemas, ¿verdad? A la hora de definir en el mundo protestante, tanto en los teólogos evangélicos como reformados, el tema de sola escritura, que al final, hermanos, es un dogma de fe. Qué interesante. Rigo, perdona que te interrumpa acá. Ese término que dijiste ahora era para hacer la de pregunta al final, pero ya tocaste este término. Soloísmo. Yo nunca había escuchado eso, sino hasta hace un par de años aproximadamente, donde lo que siempre se ha hablado es de solo la escritura,
que también católicos que no entienden de esto son sola escritura, ¿verdad? Pero cuando me dijeron, no, la sola escritura no es lo mismo que el soloísmo bíblico, porque parece ser que en este caso don Rigo Ardon estaría hablando del soloísmo bíblico. Eso es lo que te dirían, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo digo, yo no veo ninguna diferencia. Es lo mismo, es lo mismo. Es que ellos dicen, mire, el soloísta bíblico es el protestante fundamentalista. Yo no te acepto nada, pero nada, 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 ni de concilio, ni de magisterio, ni tradición, ni experiencia, nada, nada. Solo la Biblia, punto y se acabó. Pero hermano, eso se refuta muy fácil. Si la misma Biblia habla de autoridades infalibles como la tradición y también como el magisterio de la iglesia, como lo tocó el hermano Leo con 1 Timoteo 3:15, ¿verdad? Entonces, los protestantes, hay otros que dicen, como ya se ven refutados con el catolicismo por eso, entonces se van a la prima escritura. Mire, nosotros sí consideramos los concilios, la razón, pero esos no son infalibles. Entonces, todo lo que eso se enseña tiene que ser filtrado por la única autoridad infalible, que es la escritura. O sea, lo mismo. Porque si la tradición y el magisterio enseñan algo que no va de acuerdo a la propia interpretación que cada protestante hace de la escritura, entonces ellos no lo aceptan, se van a solo la Biblia. Es lo mismo, ¿no? Pero ya ahorita, como te digo, de hecho, este señor Edgar Pacheco ha cambiado. A mí me dijo que él sí creía en cierta infalibilidad del magisterio y la tradición, pero no al mismo nivel de la escritura. ¿Ve? Entonces van mutando, van cambiando conforme la Iglesia Católica va refutando sus posturas. Y no solamente, hermano, es un dogma de fe, y no solamente ellos cuando interpretan la Biblia se creen infalibles. Por eso, mira lo que te traigo aquí para que vea que ellos sí se creen infalibles cuando interpretan la escritura, y nada más y nada menos que el propio padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, en el siglo XVI, cuando estallaba en cólera, cuando alguien le contradecía algo que él decía Lutero, hermano, ojo lo que decía Lutero, y ustedes me van a decir al final si él en el fondo no se creía infalible. Dice, soy yo quien lo afirmo, yo, el doctor Martín Lutero, hablando en nombre del Espíritu Santo, no admito que mi doctrina pueda juzgarla a nadie, ni aun los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse. Pregunto, ¿se creía o no Martín Lutero infalible? Pues sí, sí. Y era algo que él le criticaba al Papa y al Magisterio, que no eran infalibles, pero él le quitaba esa autoridad infalible, según él, a la Iglesia, al Papa, y se la dejaba a él. Aunque él decía que no, pero ya vimos aquí que es muy evidente que a la hora de interpretar la escritura y de enseñar, él sí se creía infalible. Rigo, a mí me parece también que hay mucha parte más de ignorancia, podría decir, de lo que es en sí la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y menos entendimiento de lo que es en sí este dogma, porque lo es para Lutero, ya lo vimos, él mismo es un dogma. Porque yo siento que las personas que hablan de la palabra de Dios, al escuchar decir Biblia, palabra de Dios, no hay otra cosa que se le asemeje, entonces todo lo demás queda desechado, ¿verdad? Exacto. Pero es que, de hecho, en la mañana escuché algo interesantísimo. Si solamente fuera la Biblia, ¿cómo determinas desde la Biblia los 27 libros que están en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo respondes? ¿Cierto? No hay forma, bueno, o sea, para eso se necesita un magisterio de la iglesia infalible que te dijera cuáles y cuántos libros son los inspirados, porque cuando nosotros hablamos de sola escritura, nos estamos refiriendo a la escritura canónica y por lo tanto inerrante, no a cualquier escritura. Mira que si los primeros cristianos no eran sola escritura, que la iglesia de Corinto, fundada por San Pablo en el siglo I, tenía como sagrada escritura y por lo tanto infalible la carta de Clemente Romano a los Corintios. Si ellos eran sola escritura, ¿por qué los protestantes no tienen esa carta en el Nuevo Testamento de su Biblia? Si la iglesia de Corinto de San Pablo la tenía. ¿Quién le dijo a ellos que eran 66 libros los inspirados y no más o menos? ¿Y que eran esos 66 y no otros? Pues el magisterio de ellos a través de sus confesiones de fe. Pero si sus confesiones de fe no son infalibles, como dicen ellos, entonces ese canon podría estar propenso al error. Se le podrían cambiar los libros por otros, se le podrían quitar, se le podrían agregar. De hecho, hay algunos protestantes, aunque sea minoría, que afirman que el canon bíblico todavía sigue abierto. Hay otros, la gran mayoría, dicen que no, que está cerrado. Bueno, si está cerrado, ¿quién lo cerró a ellos? ¿Qué autoridad infalible se lo cerró a ellos el canon? Ve, entonces yo aquí vengo con otras dos preguntas. Cuando los protestantes interpretan la Biblia, ¿son acompañados o asistidos por el Espíritu Santo, sí o no? Si la respuesta es no, entonces, ¿cómo saben ellos que su interpretación bíblica es la correcta?
Es una pregunta buena, ¿no? Y si su respuesta es sí, entonces estarían tirando por la borda la sola escritura, ya que no tendrían una sola fuente de autoridad infalible, la escritura, sino dos, la escritura y ellos como intérpretes infalibles de la escritura. Entonces, no tienen por dónde salirse, hermanos. Ahora, aquí hay que hacerse dos preguntas muy rápidas y muy importantes. ¿Es la escritura regla de fe, verdad, autoridad, conducta y moral inerrante para un creyente cristiano? Claro que sí. Los católicos también creemos eso. La iglesia enseña eso. Ahora, la segunda pregunta. ¿Es la escritura la única fuente infalible de fe, de verdad, de autoridad, de conducta y moral para un creyente cristiano? Claro que no. ¿Por qué? Porque si nosotros somos sola escritura, tendríamos que tirar por la borda la sola escritura porque la Biblia ya vimos que no la enseña por ningún lado. Entonces, eso es una gran contradicción. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, por ejemplo, que hay otras fuentes de autoridad? Porque la iglesia las menciona y aquí es donde quiero entrar en detalle. Primera de Timoteo 3:15, que fue lo que dijo Leo. Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede enseñar error, porque está asistida por el Espíritu Santo. Ya lo vimos en el Concilio de Jerusalén. Y el Espíritu Santo es Dios, y Dios es el único ser ontológicamente infalible, ¿no? Por eso, entonces, la iglesia, al no enseñar error, es infalible. No ontológicamente, sino por asistencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es esa verdad inerrante o infalible, como dicen los protestantes, que custodia la iglesia? ¿Solamente la escritura? No, la escritura y la tradición, y lo dice el mismo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Noten, hermanos, que aquí dice tradiciones y no dice solamente por carta escrita, sino por palabra, tradición oral, o por carta, tradición escrita. No eran sola escritura, evidentemente, los apóstoles. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos enseñaban de forma oral. Jesús enseñó únicamente de forma oral. Jesús nunca escribió nada. Y los apóstoles también enseñaban de forma oral. No solo los judíos, hermanos míos, los pueblos de la antigüedad basaban toda su historia, incluso antes de que descubrieran la escritura, solamente de tradición oral que iba pasando de generación en generación. Y cuando ya logran descubrir la escritura, ellos ponen por escrito gran parte de esa tradición oral. Ahora, esto es muy importante saberlo porque si nosotros nos vamos a Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Recordemos que las llaves en la Biblia simbolizan ¿qué? Autoridad. Y solo a Pedro Jesús le da las llaves. No se las da Pablo, no se las da Santiago, no se las da nadie más. Se las da únicamente a Pedro. Y luego le dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces un protestante muy vivillo va a mencionarte Mateo 18:18 y te va a decir, no solo Pedro tenía la autoridad, también los demás apóstoles, porque Mateo 18:18 Jesús le dio el poder de atar y desatar a todos los apóstoles. Chocolate por la noticia, como diría Santi Alarcón. La Iglesia Católica también enseña eso. Claro, ellos tenían la autoridad de atar y desatar, pero ¿en comunión con quién? En comunión con el único apóstol al que Cristo le dio las llaves, que simbolizan autoridad. Pedro, ¿no? Porque la iglesia siempre ha sido así. Es que, hermanos, ellos tampoco entienden el tema del primado de Pedro. Ellos ven al Papa como un líder, qué sé yo, un tirano completamente dictador, y ya, y no, el Papa tiene también, pues obviamente, un colegio de obispos, ¿verdad?, de cardenales, que lo asisten, que lo auxilian, que le ayudan, ¿no? Aunque la última palabra, por supuesto, la tiene el Papa. Pero esto es muy importante mencionar Mateo 16:19, porque no solo tiene que ver con autoridad de Pedro y la iglesia, sino también con infalibilidad. Ustedes se preguntarán, Rigo, ¿pero a dónde habla de infalibilidad Mateo 16:19? Cuando Jesús le dice a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Les pregunto, damos por cierta, entre comillas, la versión protestante, de que el magisterio de la iglesia no es infalible y solo la escritura es infalible. Ok, ¿qué pasa si la iglesia, liderada por Pedro y los apóstoles, que para los protestantes no eran infalibles, se les ocurre atar o desatar algo errado aquí en la tierra?
De acuerdo a las palabras de Jesús, ese error se va a mantener atado o desatado allá en el cielo donde todo es perfecto. Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, si Jesús, que es Dios, da esta promesa a la iglesia, es porque eso se va a cumplir así, porque la iglesia va a ser infalible porque está asistida por el Espíritu Santo y porque fue la promesa de Jesucristo, y Jesucristo es Dios y Dios es infalible. Entonces, por eso es que la iglesia, cuando ata o desata algo aquí en la tierra, eso va a permanecer atado y desatado en el cielo, porque no se va a equivocar, porque está asistida por Dios, está asistida por el Espíritu Santo. Por eso no puede enseñar error, ¿ves? Por eso Mateo 16:19 es un texto que nos habla perfectamente de esa infalibilidad que posee la iglesia, liderada por Pedro. Recordemos, hermanos, también que el término atar o desatar eran términos rabínicos, judíos del siglo I, que significaban permitir o prohibir algo, en este caso, dentro de la iglesia. Bien, ya vimos un poco sobre la infalibilidad del magisterio. Hablemos un poquito sobre la tradición. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la tradición, no nos referimos a cualquier tipo de tradición, porque hay tradiciones de tradiciones, no, sino a la tradición mayor. Se preguntarán ustedes, ¿cuál es la tradición mayor? La tradición apostólica. Los apóstoles enseñaron muchas cosas que quedaron plasmadas en las escrituras, ya sea implícita o explícitamente, pero hay otras que tal vez explícitamente no quedaron plasmadas en la escritura, pero sí en la sagrada tradición de los primeros cristianos de los primeros siglos. De hecho, el mismo Pablo, 2 Timoteo 2:2, nos dice, lo que has oído, o sea, tradición oral, de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo enseñaba Pablo? A viva voz, tradición oral. Luego ellos pusieron por escrito gran parte de esa tradición oral, no solamente la parte escrita. El apóstol Juan, el discípulo amado de Cristo, en 2 de Juan 1:12, también nos dice algo muy importante. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, tradición escrita, no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Noten, hermanos, que el apóstol Juan no nos está hablando únicamente de la parte escrita, sino también de la tradición oral cuando dice y hablar cara a cara. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban de forma oral también, no únicamente de la parte escrita, como lo dicen los protestantes. Ahora, aquí hay que hacerse otra pregunta muy importante. ¿Qué enseñanzas dieron Jesús y los apóstoles de forma oral que no quedaran escritas explícitamente en la Biblia? Yo le voy a mencionar algunas, pero que sí quedaron en la tradición. Por ejemplo, la oración por los difuntos. ¿Qué te dicen los protestantes? Yo no creo en eso porque eso no está en la Biblia. Sin embargo, San Juan Crisóstomo, en su homilía a los Filipenses 3:9-10, nos habla de que los primeros cristianos sí pedían por los difuntos. Y es un padre oriental, no es un padre occidental de Roma, ¿no? Para que ellos no digan es que es romano, no. Dijo, no en vano, fue decretado por los apóstoles que el memorial de los maravillosos misterios debe ser hecho por los que han partido, o sea, por los que han muerto. Esto nos muestra que los primeros cristianos de los primeros 4 siglos ya oraban por sus difuntos, pero lo más importante no es eso, sino que el mismo San Juan Crisóstomo dijo que fue decretado por los apóstoles. ¿Ve? Quedó en la tradición de la iglesia, aunque no de forma tal vez explícita en la escritura, ¿no? Por lo menos no en el Nuevo Testamento. Los protestantes dicen, yo no creo en eso porque eso no está. ¿Qué otras cosas enseñaron los apóstoles que quedaron bien en la tradición oral de la iglesia y no de forma explícita en la escritura? La veneración de imágenes. ¿Qué dicen los protestantes? Yo no creo en la veneración de imágenes porque usted no va a encontrar en ningún apóstol venerando imágenes en la Biblia. Bueno, ya un padre de la iglesia del siglo IV, un padre oriental, San Basilio de Cesarea, en su epístola 360 nos dice, ojo, porque San Basilio era de Cesarea de Filipos, por donde tuvieron Jesucristo y los apóstoles. Dice, y también recibo a los santos apóstoles, profetas y mártires. Sus imágenes las venero y beso con homenaje. Era un besayesos, como dirían hoy los protestantes anticatólicos, ¿no? Dice, porque son heredadas de los santos apóstoles y no están prohibidas, sino por el contrario, pintadas en todas nuestras iglesias. Entonces ya vemos como para este padre oriental era normal la veneración de imágenes. ¿Por qué? Porque habían sido heredadas de los santos apóstoles. No sé, hermano Gio, si tienes algo que decir.
No, agradecerte de verdad, por lo que llevamos hasta ahorita, porque no hemos terminado. No estamos terminando, ni mucho menos, sino que de verdad agradecerte por este ratito que estás con nosotros y que estamos aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Para los que están conectados con Rigo, de verdad, si tienen alguna preguntita, algo que decir, pues por acá también lo pueden hacer. Y para nuestros amigos de Buena Nueva, no se les olvide también suscribirse al canal, comentar y darle like, así podemos llegar a más personas. No sé si Leito tiene alguna pregunta para Rigo. No, por el momento no, para el final. Escuchas Buena Nueva. Entonces continuemos. Bueno, otra cosa, hermanos, el bautismo de niños. Hay algunos, no todos, pero hay algunos protestantes que son credobautistas y dicen no. Nosotros no bautizamos niños porque la Biblia no enseña el bautismo de niños. Sin embargo, un escritor eclesiástico del siglo III, el gran Orígenes de Alejandría, en un comentario que hace a Romanos 5:9, nos habla sobre eso y nos dice: la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo, incluso a los niños. ¿De dónde recibió la Iglesia esa costumbre de bautizar a los niños según Orígenes? De los apóstoles. ¿Ves? Entonces, vemos que los apóstoles sí bautizaban niños, ¿no? Para los protestantes credobautistas que dicen que no, que eso es un invento moderno de la Iglesia Católica. No, esto está en la tradición de lo que creían y practicaban los primeros cristianos. Sacerdocio ministerial de los apóstoles. Ellos dicen, no, el sacerdocio fue abolido en Antigua Alianza. Ya en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes ministeriales. Todos somos sacerdotes, que es el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Sin embargo, esto es refutado por un padre de la Iglesia Occidental, un padre apostólico del siglo II, San Irineo de León, en su obra Contra Herejía, libro 4. Recordemos que San Irineo fue discípulo de San Policarpo de Esmirna, otro padre apostólico del siglo II, quien a su vez fue discípulo directo del apóstol San Juan el Evangelista, el discípulo amado de Cristo. ¿Qué nos dice sobre el sacerdocio de los apóstoles San Irineo de León? Dice, y todos los apóstoles del Señor son sacerdotes. Claro, el protestante va a decir, sí, pero es que todos somos sacerdotes, lo que nosotros conocemos como el sacerdocio comunitario, ¿no? Pero no, ojo lo que dice, y todos los apóstoles del Señor son sacerdotes, que no heredan aquí tierras ni casas, sino que sirven a Dios y al altar continuamente. Te pregunto, Gio, ¿quiénes son los únicos sacerdotes que sirven en un altar? ¿Todos nosotros como sacerdotes comunitarios? No. Los sacerdotes ministeriales. Solo un sacerdote ministerial sirve a Dios continuamente en un altar. Eso no lo podía hacer cualquiera, ni en la antigua alianza, ni tampoco en la nueva alianza del cristianismo. Entonces ya nos habla que los apóstoles sí eran sacerdotes ministeriales. De hecho, fueron los primeros sacerdotes ministeriales de la iglesia. ¿Y qué me dicen de la sucesión apostólica de los obispos? Cosa que el protestantismo no tiene. Por eso a ellos no les gusta hablar mucho sobre historia de la iglesia, porque no les conviene, ¿no? Y ellos dicen, la sucesión apostólica de obispos es falso. Bueno, si eso es falso, entonces, ¿cómo llegaron las iglesias de nosotros hasta el día de hoy? ¿De dónde salieron las iglesias de ellos? Porque las de ellos no tienen sucesión apostólica. Martín Lutero no tenía sucesión apostólica, además de que no era obispo, era un monje agustino. Bueno, sobre esto, otro padre de la iglesia occidental, este sí era de Roma, San Clemente Romano, que fue discípulo presuntamente de Pedro y de Pablo allá en Roma, en su epístola de Clemente, capítulo 42, nos habla sobre esto y dice, los apóstoles nos predicaron el evangelio de parte del Señor de Jesucristo. Nos predicaron, o sea, tradición oral. Y Jesucristo fue enviado de Dios, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Se sucedieron ordenadamente por voluntad de Dios. Los apóstoles iban estableciendo a los que eran primicias de sí mismos, después de probarlos por el Espíritu, como obispos y diáconos de los que habían de creer. Entonces ve aquí cómo él habla de una sucesión ordenada de obispos, lo que nos prueba que San Clemente Romano, quien era un padre apostólico de finales del siglo I, discípulo de Pedro y de Pablo en Roma, ya nos habla de la sucesión apostólica de los obispos, ¿no? Por eso la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene sucesión de obispos. Bueno, los ortodoxos también, pero ellos se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XI.
Entonces, hermanos, ya ahí tenemos algunos casos de que efectivamente, pues, los apóstoles sí enseñaron muchas cosas que quedaron plasmadas en la tradición oral de los primeros cristianos que tal vez no se encuentran de forma explícita en la escritura. Ahora, vamos con los judíos. Los judíos eran sola escritura de ninguna manera, hermanos. Y aquí yo le quise traer, no sé si ustedes conocen a Jacob, este judío que debatió hace poco, perdón, con Dante Urbina el tema de la Sí, mesianidad de Jesús. Bueno, él muy tiene un bueno. sitio web llamado Filosofía Judía, porque los protestantes le quieren montar a los judíos que ellos son sola escritura. Y no, los judíos no son sola escritura, hermano, nunca han sido sola escritura. Ellos por algo tienen el Talmud, que también es parte de su tradición oral, que quedó escrita, ¿no? Pues años después ya del tiempo de Cristo. Y esto dice el mismo judío Jacob. Una de las invenciones más ingenuas de los últimos siglos es el cuento de la sola escritura. Aquí le está respondiendo a los protestantes, él es judío. Durante una transmisión en vivo de preguntas y respuestas, subió un apologista cristiano, o sea, un protestante, que quiso debatir sobre el inconsistente tema de sola escritura. En ese video demostramos paradójicamente que el mismo cristianismo que afirma que hay sola escritura, o sea, los protestantes, también afirma que hay revelación. Es una contradicción total. Además, se demuestra cómo el cristianismo protestante necesita aislar los elementos bíblicos de su contexto, porque sólo así podrían justificar la inexistencia de sola escritura. Y Jacob es un judío moderno, un judío y rabino, además de eso. Entonces, para que ustedes se den cuenta que los judíos no son ni nunca han sido sola escritura, como afirman los protestantes. Los apóstoles eran sola escritura. Bueno, esto lo vamos a ver muy rápido porque ya probamos, según el capítulo 15 de Hechos del Concilio de Jerusalén, que no, que los apóstoles no eran sola escritura, que efectivamente si ellos hubieran sido sola escritura, pues no se hubieran tomado la molestia de armar todo un concilio para determinar si los hombres gentiles conversos al cristianismo tenían o no que circuncidarse. De hecho, determinaron todo lo contrario, que no tenían que circuncidarse, y lo hicieron con asistencia del Espíritu Santo. Por eso ellos terminan diciendo, porque nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. No dice solo a nosotros ni solo al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo, que es Dios, pues los asistió para que ellos tomaran esa decisión, por lo tanto, infalible. No. ¿Fue la iglesia primitiva sola escritura? No, porque de haber sido así, pues todas las comunidades cristianas de la antigüedad, pues hubieran utilizado el mismo cuerpo de escrituras sagradas como el que tenemos hoy, ¿verdad? Pero todos sabemos que eso no fue así. De hecho, ya te mencionaba, hermano, que antes de que la iglesia católica empezara con la idea de definir en el canon, el Papa Damaso, ¿verdad? Que ahí empezó la idea, pues cada comunidad cristiana primitiva tenía su propio canon de las escrituras. Te mencioné el caso de la iglesia de Corinto, fundada por San Pablo en el siglo I, que ellos dentro de sus escrituras tenían también la carta de Clemente Romano a ellos, a los corintios, y la tenían junto a las dos cartas de Pablo a la iglesia de ellos, a los corintios. O sea, la tenían como inspirada. ¿Por qué? Porque la carta de Clemente Romano habla de inspirada, ¿no? De que había sido revelada. Pero luego la iglesia determinó que no, por eso esa carta nosotros no la tenemos en la escritura. La carta de Clemente Romano, la Didache y el libro de Pastor de Hermas fueron 3 libros de la tradición cristiana primitiva que casi entran, la pegaron en el tubo, como decimos acá, casi entran al canon de las escrituras, pero al final la iglesia determinó que no, pero es la iglesia liderada por el Papa en concilios donde definieron el dogma de fe, en este caso en el Concilio de Trento, por lo tanto infalible. La iglesia, aunque aparezca otro texto original, hermano, ya la iglesia no lo puede agregar a la Biblia porque ya cerró el canon, ya lo definió, y así es inamovible. Una vez que un dogma se define, ya no se cambia, ¿no? Por eso es que la iglesia es infalible. Ve, y como probamos, pues las iglesias siempre han realizado concilios en toda la historia. Si la Biblia es muy clara y los cristianos eran sola escritura, entonces ¿para qué los cristianos han realizado a lo largo de la historia tantos concilios? Incluso concilios ecuménicos que algunos protestantes dicen aceptar. Obviamente ellos agarran los concilios como un buffet, ¿verdad? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, como hacen con la Biblia, ¿no? Entonces eso prueba que de ninguna manera la iglesia primitiva era sola escritura. ¿Los padres de la iglesia fueron sola escritura? Ya para ir finalizando, hermanos, no.
No, aquí tenemos a Papías de Hiriápolis, otro padre apostólico del siglo II, que en sus fragmentos es citado por Eusebio. Saben que Eusebio de Cesarea fue un famoso historiador eclesiástico del siglo IV, y él en su libro tercero nos dice: y siempre que alguien venía que había sido un seguidor de los ancianos, les preguntaba por sus palabras, ojo, palabras, no por lo escrito, qué habían dicho Andrés o Pedro, o Felipe o Tomás, o Jacobo o Juan, o Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor, y que lo que Aristón y el anciano Juan, discípulos del Señor, estaban aún diciendo, porque no creía que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una voz viva sobreviviente. ¿Era Papías de Hiriápolis en Turquía sola escritura? Evidentemente que no, porque él le da una preponderancia, una importancia a las palabras que habían enseñado los apóstoles, es decir, a la tradición oral. Otro de ellos fue San Irineo de León, padre apostólico del siglo II, que en esa misma obra, Contra herejías, libro tercero, 2.1, nos dice: porque al usar las escrituras para argumentar, como hacen los protestantes, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. Y ojo lo que dice San Irineo: no se puede en ellas, o sea, en las escrituras, descubrir la verdad si no se conoce la tradición, porque según dicen, no se transmitiría la verdad por ellas, o sea, por la escritura, sino de viva voz, tradición oral. Por lo cual, Pablo habría dicho: hablamos de la sabiduría entre los profetas, sabiduría que no es de este mundo. Pablo había dicho, no Pablo había escrito únicamente. Entonces, aquí vemos que San Irineo de León de ningún modo era sola escritura. Citemos a Orígenes de Alejandría. En su obra Las Doctrinas Fundamentales, es un escritor eclesiástico del siglo III, nos dice: aunque haya muchos que creen que ellos mismos mantienen las enseñanzas de Cristo, hay todavía algunos entre ellos que piensan diferente de sus predecesores. La enseñanza de la Iglesia se ha impuesto. ¿La enseñanza de quién? De la Iglesia, del magisterio. De hecho, con una orden, la sucesión de los apóstoles, ahí nos habla de la sucesión apostólica, y de los restos en las iglesias, incluso al tiempo actual, no se ha de aceptar como verdad más que aquello que en nada difiera de la tradición eclesiástica y apostólica. ¿Era Orígenes de Alejandría y la iglesia primitiva sola escritura? Evidentemente que no. Y en el siglo IV, San Juan Crisóstomo, también en una homilía sobre la segunda epístola a los tesalonicenses, ojo lo que nos dice: por lo tanto, los hermanos permanezcan firmes y mantengan las tradiciones que han recibido de nosotros por palabra o por carta. Aquí él está citando el texto, obviamente, de Tesalonicenses del apóstol San Pablo. Dice, que han recibido de nosotros por palabra o por carta. De esto está claro que no dejaron todo escrito, sino que hay mucho también que no fue escrito. Como lo que fue escrito, lo que no quedó escrito es también digno de creerse. Así miremos la tradición de la iglesia también como digna de creencia. Es una tradición, no busquemos más. ¿Fue San Juan Crisóstomo sola escritura? Evidentemente que no. Y para cerrar, hermanos, estas ya dos últimas afirmaciones del gran San Agustín de Hipona, un padre de la iglesia a finales del siglo IV, inicios del siglo V, que suele ser muy citada a su favor por los protestantes. Ellos a San Agustín lo vuelven un evangélico más. San Agustín no era evangélico, era católico. Y mire lo que dice San Agustín en su obra La Doctrina Cristiana. Dice: el hombre que está firme en la fe, en la esperanza y en la caridad, imagínate, o sea, él está citando ya a Pablo, son las virtudes teologales, y que las retiene inalterablemente, no necesita de las sagradas escrituras, sino es para instruir a otros. Así, muchos dirigidos por estas tres virtudes viven en los desiertos sin el auxilio de los libros santos. Entonces, ¿cómo es que ellos enseñaban? Por tradición oral. No eran sola escritura, ni San Agustín, ni los que menciona San Agustín, que vendrían siendo la gente que vivía en el desierto, los cristianos que vivían en el desierto. Nosotros conocemos como los padres del desierto, ¿no? También San Agustín, en su obra Contra Cresconius Donatista, dice algo muy importante. Así como la Santa Escritura no puede engañar, cualquiera que teme ser engañado por la oscuridad de esta cuestión, o sea, de la interpretación, debe consultar a la misma que Escritura. No, debe
consultar a la misma iglesia señalada sin ambigüedad por la Santa Escritura. O sea, aquí San Agustín de Hipona nos habla que si usted no entiende algo, entonces lo que tira por la borda que la Biblia solo es sumamente clara, como dicen los protestantes, y que se interpreta a sí misma, San Agustín de Hipona nos dice que no, que si usted no entiende algo, debe interpretarlo usted por su libre cuenta. No, debe ir a la iglesia, debe consultar a la misma iglesia que es señalada sin ambigüedad por la Santa Escritura. Por eso, hermanos, yo les digo, si uno considera a la Escritura como inerrante, como dirían los protestantes, infalible, pues nosotros deberíamos desechar la sola Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura no enseña la sola Escritura. Por el contrario, la Escritura, como ya probamos, enseña que hay otras fuertes infalibles de autoridad, la sagrada tradición y el magisterio de la Iglesia. La Biblia no se hizo nada, no apareció de la nada, debajo de un árbol, como por arte de magia, como yo digo siempre, sino que fue producto, pues, de la recopilación, primero la Escritura, luego la recopilación y luego la definición y dogmatización final, que llevó muchos siglos al magisterio de la Iglesia a través de concilios, liderado por un papa, el que posteriormente nos dijera cuáles libros eran inspirados y cuántos de esos libros eran realmente los inspirados por Dios. Es decir, es la Iglesia quien hizo la Biblia, no la Biblia a la Iglesia. De esta manera, pues se terminaría eso. Y quiero cerrar con una frase de Martín Lutero en una carta a Zwinglio. Ustedes saben que Zwinglio fue otro reformador protestante. Dice: si dura mucho el mundo, será de nuevo necesario, a causa de las varias interpretaciones de la Escritura que habían en ese tiempo, que ahora circulan, para conservar la unidad de la fe, recibir los decretos de los concilios y refugiarnos en ellos. Lutero primero dijo que no había que recibir los concilios y luego dijo, pues, que había que refugiarse en los concilios. De modo, hermanos, que con esto llegamos al final del tema de sola Escritura. Muchas gracias. Queridos amigos y hermanos, estamos en Buena Nueva en compañía de nuestro querido hermano Rigo, quien de verdad amablemente pues hoy nos ha acompañado con este maravilloso tema de la sola Escritura. Don Rigo, ¿verdad? Apologeta y también organizador de varios talleres, podríamos decir, y de charlas en diferentes redes sociales. Pueden encontrarlo también en su canal de YouTube, súper conocido, Rigo Ardon. Así es como sale también en su canal. Y de ahí pueden encontrar este tema también en debate, ¿verdad? Y otro montón de temas relacionados de apologética y de otros también de corte propiamente también de interés y de cultura. Tengo unos comentarios y alguna pregunta, pero quisiera darle primero la palabra a Leito. Claro, muy amable. Gracias Diego, gracias Rigo. Por esta explicación tan amplia del tema sola Escritura. Solo hacer ciertas menciones importantes o repasos. Sola Escritura no es la Escritura. Es una doctrina que subordina la escritura o la interpretación subjetiva de cada lector. ¿Creía Jesús en la sola Escritura? Pues no hay ningún texto explícito, ni en la misma Escritura, del término sola Escritura. A menudo citaba las Escrituras, claro, como autoridad final en asuntos de fe y práctica, pero explícitamente no lo menciona. El versículo de 1 Timoteo 3:15, como repaso, es la iglesia, la columna y fundamento de la verdad. La Biblia misma llama a la iglesia con ese término, lo que sugiere que la iglesia, y no solo la Biblia, es la autoridad a la que debemos confiar a través del magisterio. El Concilio de Trento es importante en este caso porque este concilio se opuso a la sola Escritura, al afirmar que la revelación de Dios no estaba contenida solamente en las Escrituras, sino también en la tradición o sucesión apostólica. Esto significa que aunque la Escritura es materialmente suficiente, que contiene toda la doctrina verdadera, no es formalmente suficiente, ya que la tradición es también necesaria para la interpretación y la fe. Y segunda de Tesalonicenses 2:15, lo que has aprendido, retened la doctrina que habéis aprendido,
de viva voz o por carta, no solamente la palabra escrita. Claro, hermano. Qué interesante que dices esto de Pablo, ¿verdad? Porque yo lo enfoqué en eso que acabas de decir, precisamente que no era solamente la parte escrita, sino a viva voz, tradición oral o por carta, tradición escrita, no solo tradición escrita, pero él empieza diciendo lo que habéis aprendido de quién, de nosotros, o sea, de los apóstoles, del magisterio de la iglesia infalible. Por sucesión. ¿No? Correcto. Incluso ahora mencionaste a Jesús, ¿verdad? Que sí, evidentemente Jesús no era sola escritura. Y un texto de eso, de que él no era sola escritura, por ejemplo, es Mateo 5:38, cuando Jesús está hablando y dice, vosotros habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley. Pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. O sea, Jesús enseña algo diferente a la interpretación que daban los hebreos en el Antiguo Testamento. Y él dice, yo os digo, tradición oral, no yo os escribo, no os digo, porque Jesús nunca escribió nada. Entonces, él tampoco era solo escritura, como quieren hacer ver los protestantes. Correcto, hermano Rigo. Yo traigo una pequeña anécdota. Hace ya unos años yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Católica. Tenía un profesor de Sagrada Escritura muy bueno, bastante bueno, que de hecho estoy por traerlo también por acá para que desarrolle un tema. Y una vez fue un vacilón porque iba para una clase de él. Él nos daba Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cartas, Mesías, todo esto. Iba yo para la clase y me dice, ¿y su Biblia? Y le digo, ay, profe, ahorita paso a la biblioteca. Y me dice, pareces católico, porque no andaba la Biblia. Digo esto a manera de chiste, pero también como un poquito de reflexión. No es que el católico no crea que la Sagrada Escritura es sagrada, ¿verdad? Que no sea sumamente importante, que no la amemos, ¿verdad? Yo más bien lo que pienso es que el católico también le falta mucha formación para entender esto, ¿verdad? Lo que estamos refutando es que no es solo la Biblia, es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Tengo otro dato ahí, que la Sagrada Escritura en sus inicios, ¿verdad? Que ni siquiera estaba dividida en capítulos, ni versículos, ni nada de esto, se utilizaba para orar dentro del culto cristiano, católico, en la misa, ¿verdad? Y no necesariamente como para agarrarlo por pedacitos de versículos y demás y olvidarnos por completo de todo lo que conlleva, ¿verdad? El texto, que es que la misma escritura nos explica todo esto que dijo Leito hace un rato, ¿no? Es básicamente podemos decir que la Sagrada Escritura es un fundamento para explicarnos que la tradición y el magisterio están a la par. Ahí mismo se nos dice, ¿no? Luego tengo otra frasecita, que la sola escritura no es en sí la sola autoridad que querían darle los hermanos no católicos. En realidad no es esa. La sola escritura no es la sola autoridad. Ya entendimos que es la sola interpretación la que está sucediendo allí, ¿no? La que se está desarrollando. Y por último, una pregunta, Riguito. ¿Qué necesita un católico para aprender a utilizar bien la Biblia y no caer en fundamentalismos o pensar que está interpretándola por sí solo? ¿Qué necesita un católico? No sé, hermano, como lo acabas de decir bien, necesitamos mucha formación. Todos necesitamos mucha formación. Generalmente el católico está muy mal formado, como bien dices. Y a veces en el mismo clero se da la mala formación. Por ejemplo, a los aspirantes a sacerdotes en los seminarios no les enseñan ni demonología, ni apologética, ni latín. Ya muchas cosas se dejaron de enseñar que tal vez antes sí enseñaban. Entonces, ¿cómo vos, siendo sacerdotes, si no sabes nada de apologética, vas a enseñar algo que no sabes? O sea, es imposible. Para vos enseñar algo, tenés que saber sobre el tema. Pero bueno, si los sacerdotes no están formados, los laicos católicos sí debemos tener esa, digamos, primero que todo, esa empatía, esa disposición, esa iniciativa de formarnos por nosotros mismos. Hoy ya no hay excusa, hermanos, para no formarnos en lo que sea, no solo en apologética, cosas de la religión católica, en lo que sea. En Internet hoy hay de todo. Mire que hasta inteligencia artificial. Hay libros que puedes bajar en PDF, hay videos de personas que saben mucho sobre esos temas, ¿verdad? Dante Urbina, el padre Luis Toro, etcétera. Gente seria, gente que conoce muy bien los temas, que tienen mucha experiencia debatiendo con los protestantes. Y pues, hermanos, recuerden que para hacer apologética lo primero es la parte espiritual. Si nosotros andamos mal espiritualmente, la apologética no sirve
para nada. Te crea un vacío y te lo digo yo por experiencia, ¿no? Cuando yo inicié en esto de apologética era así, yo no iba a misa ni nada por el estilo y solo apologética y yo sentía un vacío, me sentía muy hipócrita, la verdad. Pero uno dice, hermanos, siempre tienen que ir de la mano la formación académica, intelectual en estas cosas de la fe, de la religión, con la parte espiritual. La parte espiritual es la más importante. Me decía un amigo mío, que es como mi padre espiritual, monje benedictino, George Ardon, que nadie va al cielo con licenciaturas, ni con títulos de apologética, ni con nada de eso, sino con lo bueno y lo malo que uno haya hecho aquí en la vida con el prójimo, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero eso no quiere decir que no debamos formarnos. Nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe, como lo enseña la iglesia y lo enseña Pedro también en una de sus cartas en el Nuevo Testamento. Tenemos que prepararnos. A mí me preguntaban, hermano, vea la ignorancia. Yo no sabía absolutamente nada de apologética. Yo tenía un compañero, yo trabajaba en un colegio privado, el St. Mary, allá en Loma de Ayarco Sur, en Curriabat. Tenía un compañero nicaragüense que era protestante pentecostal y él constantemente me tiraba. Yo no sabía nada, de nada, de nada, de nada. Y él me decía, Rigo, ¿por qué ustedes los católicos son idólatras? Y yo, ¿por qué idólatras? Porque adoran a la Virgen María. ¿Por qué ustedes adoran a la Virgen María? ¿Sabes qué le contestaba yo ignorantemente? Porque es la madre de Dios. O sea, yo le daba a entender que sí, que era, nosotros la adoramos. Y claro, él se me venía con todo encima, ¿verdad? Y yo me quedaba, como decimos acá, picado. En México dirían ardido, y porque no podía responderle. Entonces empecé a buscar información, y fue cuando me empezó a interesar esto de la apologética católica, y ya después más bien era yo, ya sostenía conversaciones con él, y más bien era yo quien le hacía preguntas y no sabía cómo responderlas. Pero bueno, fue gracias a un hermano protestante, ¿verdad? Que sin saber y sin querer, pues hubo esas circunstancias que me hicieron a mí entrar en apologética. Pero es muy importante la formación académica, hermanos. Nadie puede enseñar lo que no enseña. Y aunque al principio parece fácil, no me creas. No es fácil dialogar tú a tú de cara con un protestante, no. Porque seamos sinceros, hermanos, los protestantes sí leen más la Biblia que los católicos, sí, aunque muchas cosas la interpretan mal. Ellos, usted ve, aunque anden con su librita así, debajo del sobaco, ellos sí la leen. El católico, por regla general, no. Se queda solo con lo que dice el padre en la misa, si es que va a misa, y obviamente sale de la misa y todo se le olvidó. Entonces viene un evangélico, les hace una pregunta, les cuestiona algo y el católico no sabe. Como no sabe, pues muchos tienden a caer en las redes del protestantismo. Y hermanos, sacar a un católico del protestantismo cuesta muchísimo. No es nada fácil, no es nada fácil, porque muchas veces usted le puede poner las pruebas así contundentes y ellos no lo aceptan, ¿no? Muchas veces, desgraciadamente, en las iglesias protestantes les hacen un lavado de cabeza para que no vuelvan a la iglesia católica y pues meten muchas cosas y algunos, no todos, pues terminan muy fanatizados y cuesta mucho mandarlos a la parte católica. Y si tras de eso los católicos damos mal ejemplo en nuestras vidas, no practicamos lo que predicamos o no practicamos ni predicamos tampoco, pues peor todavía, ¿no? Y si se necesita mucha formación, mucha lectura de la Biblia, mucha oración y mucha formación también en temas de apologética. Y ya como te dije, ya no hay excusa. O sea, en internet hay de todo. Sí, de correcto. hecho, sí. En esto que hablaba Gio y que hablaba Rigo ahora, el versículo es 1 Pedro 3:15. Y no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estoy leyendo, hermano, la Biblia protestante, Reina Valera 1960. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. En este caso, en otras traducciones bíblicas dice con dulzura y respeto, como la Biblia de Jerusalén, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una frase muy conocida que dice, si sos un católico ignorante, podrías llegar a ser un futuro protestante. En lo que decían de formación, yo creo que el que no se forma se deforma. Exactamente. Y si sacas un texto de contexto, tienes un pretexto. Qué importante eso, hermano. Y lo que decía Rigo es básico. Yo lo digo en palabras mías. Formación sin base espiritual suficiente produce un vacío
donde no hay sentido. Exactamente, así tal cual. Sí, sí. ¿Sabe una cosa, queridos hermanos? Ahora que estaba hablando también, Rigo, de solo la apologética sin otro tipo de experiencia, si no hay experiencia sacramental ni de oración, eso lo mencionaba Martín Zavala también, sé que lo conoce, Rigo, no sé si Leito lo conoce, y lo mencionaba, pero tiene que ir de la mano, todo esto tiene que ir de la mano, si no, no tiene sentido, no va a funcionar. Y te dejo un encargo, Rigo, ya para terminar, que me saludes a George. A George lo conocí hace 30 años atrás, Wow. lo conocí a mi querido George, de las personas que más aprecio, de las primeras personas que escuché hablar de la fe con una dulzura impresionante, con su humor particular, ¿verdad? Y la verdad es que por ahí vi una publicación tuya hace un tiempito atrás y yo quedé de verdad fascinado. ¿Quién quita un quite? En algún momento podamos tenerlo por acá, a don George, para saludarlo. Rigo, Claro. muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, hermano, por la oportunidad. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Un honor, un gusto haber estado por primera vez por acá, hermanos. Y bueno, que nos vaya bien con la selección, ¿no? Exactamente. Leito, gracias. Qué bueno, gracias, profe Gio, gracias, Rigo, y gracias a Dios Todopoderoso que nos permite este canal de bendición para esparcir su palabra. Hermanos, que Dios les bendiga. Viva Jesús. Viva. Viva María. Chao. Así es, viva Jesús, viva María, que viva. Continúa viendo Buena Nueva.